Loki le pregunta a su hermano si quiere saber más. Por supuesto que el rey de Asgard quiere saber qué pasó después. Según Loki, una niebla extraña descendió sobre ellos. A la distancia aún podían escuchar cómo Skrymir se alejaba, pero no podían verlo. Aún así decidieron seguirlo, pero el sonido de Skrymir se hacía más y más lejano, hasta que entonces la neblina se disipó y Loki le pidió a Thor que abriera los ojos. Frente a ellos se encontraba lo que estaban buscando, Utgarhal. A Loki se le hacía extraño, pues ni siquiera usando sus ojos mágicos podía ver a Skrymir. El gigante prometió aceptarlos en este lugar, y ahora sin él estaban perdidos y con hambre. Loki recomendaba que dieran la vuelta y regresaran a casa, pero para Thor eso era cobardía. Un verdadero hijo de Odín nunca se echaría para atrás. Este viaje sería bastante doloroso y supondría un gran sacrificio, pero debían investigar para informarle al padre de todo. Lo más probable es que después de esto los tratará como verdaderos dioses. Loki comentaba que ya sabía que Thor estaba buscando esto. Su orgullo lo impulsaba. Entonces Loki decidió poner a prueba este orgullo. Para ingresar a Utgarhal, deberían arrastrarse debajo de la puerta. Thor no quería hacerlo. Ese acto era indigno. Él destruiría estas puertas con su fuerza. Loki insistió, y después de unos momentos, ambos hermanos se encontraban del otro lado. Thor le pedía a Loki que usara sus ojos mágicos. Él no quería más sorpresas, pero entonces las sorpresas aparecieron. Un enorme dios se encontraba enfrente de ellos. Este era Utgard Loki. Él podía reconocer a Thor y aseguraba que para ingresar a Utgarhal tenía que pasar unas pruebas. Era momento de que Thor demostrara qué tan grande era realmente y si realmente era el hijo de su madre. Thor no aceptaría ninguna prueba. Él era el hijo de Odín, pero Loki proponía que la prueba sea un concurso de comida. Según Utgard Loki, este era un asunto bastante serio y esta prueba tendría repercusiones. De fallar, Thor habría demostrado que no era apto, y si eso era cierto, ¿qué podría decirse de Asgard, o de Jotunheim, o incluso de Midgard? El destino de los tres reinos pendía de esta prueba, y a raíz de esto, Loki propuso que mejor la prueba sea un concurso de bebida. A Thor este chiste no le hacía gracia. Según Utgard Loki, dentro de las bromas había verdad. Parecía que Thor era un cobarde, no era como el Thor de las leyendas. Utgard Loki proponía dos desafíos. Para Loki, el desafío de quién comía más rápido, y para Thor, el desafío de quién bebía más rápido. De inmediato, Loki empezó a comer, pero Utgard Loki no había terminado. Thor debería terminarse un cuerno entero de hidromiel. En el caso de Loki, él se enfrentaría a Logi. Al dios de las mentiras no le gustaba la presencia de esta persona. A duras penas hablaba. De repente, cuando Thor le da un sorbo a su cuerno, descubre que la hidromiel en este lugar es terrible. Utgard Loki explicaba de que en este lugar lo que bebían era un poco más fuerte, pero a pesar de eso Thor debía vaciar ese cuerno. Loki empezó a burlarse de su hermano. No obstante, rápidamente Loki demostró por qué es que Utgard Loki lo había escogido. El individuo empezó a devorar toda la mesa. Utgard Loki empezó a explicar qué es lo que las leyendas decían sobre Loki. Él nunca estaría satisfecho hasta que la última estrella desapareciera. Por otra parte, el dios se daba cuenta de que Thor empezaba a cansarse. En el pasado, Utgard Loki bebió de ese cuerno, y en 3 sorbos lo vació mientras el mundo estaba siendo creado. Parecía que Thor no tenía suficiente fuerza como para terminar este reto, pero el dios del trueno aún no se rendía. En su oficina, Darío lee el cómic y le parece que esta historia es bastante entretenida. Inicialmente el plan de Darío consistía en un ejercicio de propaganda. Él quería controlar la narrativa y monetizar a sus enemigos, pero Amora le ha incluido un factor mágico. Según la hechicera, Darío había trabajado mucho por esa magia y muy pronto verían verdadera magia. Cuando eso sucediera, todos obtendrían lo que querían, pero por ahora la historia debía continuar. Al mismo tiempo, Loki escuchaba una extraña voz, pero parecía que Thor no se había percatado de nada. Loki continúa con el relato. En el pasado, ahora el dios de las mentiras debía enfrentarse a un oponente en una carrera. Él estaba usando las botas de las 7 ligas, y le parecía gracioso que su oponente ni siquiera tenía zapatos. Pero el nombre de este oponente era Loki, y Loki se encontraría con él muy pronto. En fracciones de segundo el muchacho partió. Loki había perdido la carrera antes de que siquiera empezara. No obstante, al dios de las historias esto le parecía extraño. En el pasado no era Loki, era Hagi. Parecía que la historia estaba poniéndose en su contra. Según Loki, ahora era el momento de Thor. Debía probar su fuerza. Odinson se tenía que enfrentar a Ellie, la enfermera ancestral, pero incluso esta anciana probaba ser demasiado poderosa para Thor, y aún así Odinson no estaba dispuesto a rendirse. Utgard Loki le pedía a Ellie que lo soltara, pues si estaba muerto no podría rendirse. Utgard Loki proponía un último desafío. Quien lo ganara obtendría la victoria. Thor debía levantar a un gato. Odinson pensaba que Utgard Loki se estaba burlando de él, pero cuando intentó levantar al felino, el gato empezó a transformarse, y todas las ilusiones empezaron a disiparse. El dios de las
las historias explica que Skrymir nunca existió. Desde un comienzo era Utgard Loki, pues este dios no es un gran hechicero, sino la magia misma. El nudo en su bolsa era el hilo del destino de eternidad, por eso nadie podía deshacerlo. Cuando Thor golpeó a Skrymir en la cabeza, Utgard Loki puso una montaña para protegerse, y ahora en ese lugar yacía un valle. La verdadera identidad de Loki era el fuego mismo, por eso es que podía consumirlo todo. Y Loki era el pensamiento de Loki, por eso es que nunca pudo alcanzarlo, ya que primero pensaba antes de actuar. El cuerno que intentó beber era el océano mismo, que ahora se encontraba en marea baja debido a los esfuerzos de Thor, y la enfermera Ellie realmente era la muerte, por quien incluso los dioses se arrodillan. Finalmente el diminuto gato era Jormungandr, la serpiente de Midgard, aquella que envuelve el planeta Tierra, aquella que le pondrá fin a la historia de Thor. Pero incluso enfrentándose en contra de la serpiente, Thor no estaba dispuesto a rendirse. Utgard Loki lo sabía. Thor había demostrado ser digno heredero de su madre, por lo menos por ahora, pero en el futuro, la rueda del destino podría girar. Utgard sería liberado nuevamente, y la catástrofe se desataría. Según el dios de las historias, en este momento Utgard Loki disipó el último hechizo que le quedaba, la mismísima presencia de Utgard-hall. Todo el palacio se convirtió en humo. Le tomó un año entero para desaparecer, y cuando lo hizo, Thor y Loki se encontraban en Asgard. Y así culmina la historia. Thor pregunta si es tan simple como esto. Su hermano responde que de esta manera son todas las historias. Tienen que tener un fin. El trabajo de Loki es solo contarlas, no explicarlas. Thor debe comprender el significado. Odinson empieza a hablar. Thoranos es el equivalente a él, así como Utgard Loki es el equivalente a Loki, un dios antiguo de las mentiras, alguien que mueve montañas y océanos y doblega la misma muerte para sus trucos. Thor puede derrotar a mentirosos como él, pero él era el único dios de Utgard que vio en ese viaje. Thor quiere comprender por qué es que Gaea soltaría una criatura como él. No obstante, hay otra pregunta que él quiere responder, una pregunta que le da miedo. ¿Existe un Utgard Loki? ¿Existe un Utgard Thor? ¿Acaso existirán más dioses como ellos? ¿Podría ser que atravesando esa puerta en el bosque exista un Utgard Odin? Muy bien, muchachos, de esta manera termina un capítulo más de Thor por Al Ewing. El arte es de Martín Cocolo. Esta historia está bastante interesante y se basa en la mitología de Thor. Creo que la mayoría de personas ha escuchado sobre este relato, sobre todo la del gato. El desafío que le ponen a Thor, que tiene que levantar el gato, pero el gato realmente es la serpiente que envuelve la tierra y es por eso que es tan pesado. El resto de desafíos no los había escuchado, pero me parecían interesantes. Que Thor tratara de beber el mar, o que Thor tratara de doblegar a la muerte. Desde un punto de vista literario, sí fue interesante el capítulo. Y desde un punto de vista como una historia de cómic, también me pareció interesante, sobre todo la revelación de que hay un Utgard Odin. Si Odín de por sí era extremadamente poderoso, la versión original de Odín, ¿qué tan poderosa será? No creo que Thor pueda ganarle. Hay muchos misterios que Al Ewing está proponiendo aquí. Ya quiero llegar a la parte donde Thor va a confrontar a su madre, porque como les comenté en el capítulo anterior, no me sorprendería que Al Ewing tratara de cambiar la creación misma del planeta Tierra. Y todo ese tema con el Demiurgo y los hermanos de Gaea, ese es un tema y un periodo de la historia de Marvel que no se toca mucho, pero yo creo que Al Ewing podría ponerle algo de orden o recontarlo como para una audiencia actual, por así decirlo. Algo similar a lo que hizo con los Beyonders y con los Reyes de Negro. A mí me ha gustado el capítulo, para mí este capítulo ha sido una A, pero díganme ustedes qué opinan, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.